¿Cuántas pequeñas crueldades se necesitan para quebrar un alma o para encender una chispa de rebelión en el más manso de los hombres? Timur Aliyev no lo sabía, pero el aire gélido de Gorodén, que se colaba por las rendijas del imponente edificio de servicios cívicos, parecía susurrarle que estaba a punto de descubrirlo. El otoño tardío teñía la ciudad de grises y ocres, un preludio al largo invierno ruso, y el frío no era solo meteorológico. Se sentía en la mirada de los funcionarios, en el eco de los pasillos, en la desesperanza silenciosa de la gente que esperaba. Timur, con sus 22 años y una mochila cargada de documentos y una fe cada vez más tenue, se aferraba al calor de un sueño modesto, el permiso para el pequeño kiosco de comida de su familia. Un kiosco de samsas y chebureks cuyo aroma especiado era el único vestigio de su lejana ascendencia caucásica en esta vasta ciudad provincial. Habían sido desplazados de su anterior ubicación, y este permiso era su única tabla de salvación, la delgada línea entre la subsistencia y la miseria. Su padre, con la espalda ya curvada por años de trabajo, y su madre, cuyos ojos reflejaban una preocupación constante, dependían de él y de su hermana mayor, Zara. Tras horas de espera en un banco de madera pulida por el uso, su nombre, Aliyev TM, fue llamado con una voz metálica que rebotó en las paredes altas y desnudas. Se levantó, las piernas entumecidas, y se acercó a la ventanilla número 7. Detrás del cristal, enmarcada por legajos y sellos, estaba Svetlana Viktorovna Petrova. Svetlana Petrova era una mujer de unos 45 años, aunque la rigidez de su expresión y el severo moño rubio ceniza la hacían parecer mayor. Sus ojos azules, fríos como el hielo del Neva en enero, lo escanearon de arriba a abajo, deteniéndose un instante más de lo necesario en sus facciones oliváceas, en su cabello oscuro. Timur sintió esa mirada como una pequeña aguja. Era una sensación familiar, esa evaluación instantánea que lo clasificaba como otro. «Documentos», ordenó Svetlana, sin mirarlo, la voz tan desprovista de inflexión como el formulario que deslizó bajo la ventanilla. Timur, con manos temblorosas, le entregó la carpeta. El silencio se extendió mientras ella revisaba cada papel con una lentitud exasperante, sus labios apretados en una fina línea de desaprobación. El olor a repollo hervido y a desinfectante barato flotaba en el aire de la oficina, mezclándose con el aroma a papel viejo. Finalmente, Svetlana levantó la vista. ¿Aliyev? Su pronunciación del apellido sonó casi como una acusación. Hay una irregularidad. Aquí, en la sección 3, subsección B, no está conforme a la normativa vigente. El corazón de Timur dio un vuelco. ¿Irregularidad? Pero revisé todo con mi hermana varias veces. Creemos que está completo. Una sonrisa casi imperceptible, gélida, curvó los labios de Svetlana. Ustedes pueden creer lo que quieran, joven. Yo me atengo a los hechos, y los hechos dicen que esto no procede. Empujó la carpeta de vuelta hacia él con la punta de un dedo enguantado en desdén. Vuelva cuando tenga todo en orden, si es que puede ponerlo en orden. La última frase fue dicha en un tono más bajo, casi para sí misma, pero Timur la escuchó claramente. Era una barrera, no una guía. Un muro invisible erigido con la fría argamasa de la burocracia y el prejuicio. Salió del edificio sintiendo el peso del fracaso y una incipiente rabia que luchaba por no ahogarlo. La nieve sucia comenzaba a remolinarse en las calles, un reflejo del desorden en su interior. Zara Aliyeva, 5 años mayor que Timur, era fuego donde él era tierra. Cuando Timur llegó a su pequeño apartamento en un monótono bloque de edificios de la era Khrushchev, con la noticia del rechazo, la indignación de Zara llenó la modesta cocina. «¡Irregularidad! ¡Qué irregularidad ni qué nada!», exclamó, sus ojos oscuros chispeando. «Esa mujer, Svetlana Petrova, la conozco de oídas. Tiene fama de ser una arpía, especialmente con los nuestros, Timur. Con cualquiera que no tenga un apellido terminado en Oboev y la piel como la leche. Pasaron la noche revisando los papeles una y otra vez, bajo la tenue luz de una bombilla. No encontraron ninguna irregularidad obvia. Consultaron a un vecino que había trabajado en la administración municipal, pagándole con una porción generosa de los ahorros que escaseaban. El vecino tampoco vio nada incorrecto, pero les advirtió sobre el poder discrecional de ciertos funcionarios. Con algunas modificaciones cosméticas y el corazón encogido, Timur regresó a la oficina de servicios cívicos una semana después. La misma cola, el mismo frío, la misma Svetlana Petrova. Esta vez, la funcionaria ni siquiera se molestó en fingir una revisión exhaustiva.
Ah, el joven Aliyev otra vez, dijo, una nota de triunfo en su voz. Veamos qué nueva creatividad nos trae hoy. Ojeó los papeles con desgana. No, no, esto sigue mal. Y ahora veo otro problema aquí, en el anexo de sanidad, completamente inaceptable. ¿Pero cuál es el problema exacto?, preguntó Timur, la voz apenas un susurro. Si me lo dice, podemos corregirlo. Svetlana lo miró como si fuera un insecto particularmente molesto. Mi trabajo no es darle clases particulares, joven, es aplicar la ley. Y la ley dice que este kiosco suyo no se abre. Su mano golpeó la ventanilla con el sello oficial, el sonido metálico resonando como un portazo definitivo. Los días se convirtieron en semanas. El pequeño capital que tenían para el kiosco se esfumaba en gastos diarios. La tensión en casa era palpable. El padre de Timur apenas hablaba, su silencio más pesado que cualquier reproche. Su madre rezaba en voz baja, sus ojos enrojecidos. Sara, aunque intentaba mantener el ánimo, también empezaba a mostrar signos de agotamiento. Timur hizo un tercer intento. Esta vez, Svetlana pareció encontrar un placer sádico en su persistencia. Le hizo esperar más de 3 horas, solo para decirle, con una sonrisa cruel, que había olvidado adjuntar una copia de un documento que nunca antes le habían pedido y que, probablemente, ni siquiera existía como requisito. Quizás este tipo de negocios no son para gente como usted. Aliyev, le espetó, su prejuicio ya sin disimulo. Hay trabajos más sencillos. Limpiar calles, por ejemplo. Siempre se necesita gente para eso. Esa noche, Timur se derrumbó. Se sentó en el suelo de su habitación, la cabeza entre las manos, las lágrimas de frustración e impotencia finalmente desbordándose. Sara lo encontró así. Se sentó a su lado, lo abrazó con fuerza. «No llores, Timur», le dijo con voz firme, aunque sus propios ojos brillaban. «No vamos a dejar que esa bruja nos destruya. Si el sistema no nos ayuda, encontraremos otra manera. Hay que luchar. Siempre hay que luchar». Sara, pragmática y resuelta, empezó a investigar por su cuenta. Pasó horas en cibercafés buscando información sobre Svetlana Petrova, sobre cómo presentar quejas formales contra funcionarios. Descubrió un pequeño foro en línea donde varias personas, muchas con apellidos no eslavos, compartían historias similares de obstruccionismo y trato discriminatorio por parte de la misma funcionaria en servicios cívicos. No había quejas formales exitosas. La mayoría se habían rendido ante la muralla de indiferencia. Pero era un patrón. Animado por el descubrimiento de Sara, aunque con pocas esperanzas, Timur decidió hacer un último intento, no tanto por el permiso, sino por su dignidad. Reunió el coraje que le quedaba y se presentó de nuevo ante Svetlana. Esta vez la oficina estaba más concurrida. «Señora Petrova», comenzó Timur, su voz temblorosa pero clara, «sé que piensa que no merezco este permiso. Sé que mi apellido o mi cara no le agradan. Pero mi familia depende de esto. Somos ciudadanos de este país, trabajamos duro, pagamos impuestos. Solo le pido que sea justa». Svetlana lo miró, primero sorprendida por su audacia, luego con una furia fría. Se levantó ligeramente de su silla, su corpulenta figura proyectando una sombra sobre él a través del cristal. «Justa», siseó, su voz lo suficientemente alta como para que varios en la cola se giraran. «¿Usted viene aquí a darme lecciones de justicia, muchacho? Usted, que ni siquiera puede rellenar un formulario correctamente. Usted, que probablemente intenta saltarse las reglas, como todos los de su calaña. ¿Cree que me va a dar lástima con sus lloriqueos? Fuera de aquí, no quiero volver a verlo». La humillación fue pública, brutal. Timur sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Quería desaparecer. Mientras se retiraba con las mejillas ardiendo y los ojos de la gente clavados en él, no se dio cuenta de que un hombre joven, en la parte de atrás de la cola, había observado toda la escena con atención y había grabado discretamente los últimos segundos del exabrupto de Svetlana con su teléfono móvil. Era Alexei Volgin, un periodista de un pequeño medio digital local llamado Golos Goroda, la voz de la ciudad, que estaba allí investigando una historia sobre retrasos en los pagos de ayudas sociales. Acababa de encontrar una historia mucho más potente. Alexei Volgin era un idealista, de esos que todavía creían que el periodismo podía marcar una diferencia, incluso en una ciudad como Gorod-En, donde el cinismo era a menudo la moneda corriente. Se acercó a Timur a la salida del edificio. «Disculpe», dijo Alexei, mostrando una sonrisa amable. «Soy periodista. He visto lo que ha pasado ahí dentro. ¿Le importaría hablar conmigo?» Timur, al principio desconfiado, vio algo genuino en la mirada de Alexei. Asintió.
Durante la siguiente hora, en un pequeño café cercano, Timur le contó su historia, el calvario de las últimas semanas. Sara se unió a ellos más tarde, aportando los hallazgos de su investigación en línea. Alexei escuchaba atentamente, tomando notas, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Creo que aquí hay más que un caso aislado», dijo Alexei finalmente. «Con su permiso, y con la ayuda de los contactos que su hermana ha encontrado, voy a investigar esto a fondo». Durante las siguientes 2 semanas, Alexei Volgin trabajó incansablemente. Contactó a otras víctimas de Svetlana Petrova, recogió testimonios, algunos anónimos por miedo a represalias, otros dispuestos a hablar. Verificó documentos, contrastó historias. El vídeo que había grabado, aunque corto, era una prueba irrefutable de la actitud de Svetlana. Sara fue una aliada invaluable, ayudándole a conectar con la comunidad afectada. Mientras tanto, en la oficina de servicios cívicos, Svetlana Petrova continuaba su reinado de pequeño terror, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. Se sentía intocable, una pieza esencial en la maquinaria del Estado, una guardiana del orden y las reglas. Su desdén por solicitantes como Timur era, para ella, una forma de proteger la integridad del sistema. Nunca se le ocurrió que sus acciones pudieran tener consecuencias personales. Su mundo estaba construido sobre la certeza de su propia rectitud y el poder de su sello oficial. Una mañana gris de principios de diciembre, el artículo de Alexei Volgin apareció en la portada de Golos-Goroda bajo el titular: «La tirana de la ventanilla 7, funcionaria de servicios cívicos acusada de discriminación sistemática y abuso de poder». El artículo detallaba el caso de Timur, incluía extractos de otros testimonios, y el vídeo del exabrupto de Svetlana estaba incrustado, volviéndose viral a nivel local en cuestión de horas. El teléfono en la oficina de Svetlana no paró de sonar. Al principio, ella despachó las llamadas con su habitual brusquedad, pero cuando su superior directo, el jefe de departamento, un hombre normalmente taciturno y distante, la llamó a su despacho con una urgencia inusual, un escalofrío de aprensión recorrió su espalda por primera vez en muchos años. «Svetlana Viktorovna», dijo el jefe de departamento, su rostro una máscara de preocupación. Tenía una copia impresa del artículo sobre su escritorio. «¿Puede explicarme esto?» Svetlana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró el titular, el rostro de Timur en una pequeña foto. Negación, miedo, una mezcla tóxica que le revolvió el estómago. Es una sarta de mentiras, Leonid Borisovich», balbuceó. «Ese chico, Aliyev, es un problemático. Sus papeles nunca estaban en orden, y los otros son todos iguales, siempre intentando engañar al sistema». Intentó proyectar su habitual autoridad, pero su voz tembló ligeramente. «Hay un vídeo, Svetlana Viktorovna», dijo el jefe, con calma. «Un vídeo donde usted se excede verbalmente. Y hay múltiples testimonios. El ayuntamiento ya está al tanto. Se va a iniciar una investigación interna formal, inmediatamente». La palabra investigación resonó en la cabeza de Svetlana como una sentencia. Intentó argumentar, justificarse, culpar a las víctimas, pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella. El poder que siempre había sentido emanar de su posición, de su uniforme invisible de burócrata, se estaba desvaneciendo. Salió del despacho de su jefe sintiéndose desnuda, expuesta. Los días siguientes fueron una tortura para Svetlana. La investigación interna fue rápida y eficiente, impulsada por la presión mediática y la indignación pública que el artículo había generado. Colegas que antes la saludaban con respeto, ahora evitaban su mirada. El silencio en la oficina era más opresivo que cualquier grito. Fue convocada a múltiples interrogatorios. Tuvo que enfrentarse a las transcripciones de sus propias palabras, a los testimonios de aquellos a quienes había maltratado. Intentó mantener la compostura, aferrarse a la idea de que ella solo cumplía con su deber, pero la evidencia era abrumadora. Recordaba las interacciones con Timur, pero en su memoria selectiva, él era el problemático, el insolente. Ahora, bajo el escrutinio implacable de los investigadores, sus propias acciones se reflejaban con una claridad monstruosa. El miedo a perderlo todo, su trabajo, su estatus, la única identidad que conocía, la consumía. Las noches eran largas, llenas de insomnio y de una creciente sensación de pánico. Para Timur y Sara, la noticia de la investigación fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Seguían la evolución del caso a través de Golos-Goroda y de los rumores que circulaban. No sentían alegría por el sufrimiento de Svetlana, sino una necesidad imperiosa de que se hiciera justicia.
de que se reconociera el daño causado. El clímax llegó una semana después. Svetlana fue convocada de nuevo al despacho de Leonid Borisovich. Esta vez no estaba solo. Un hombre de aspecto severo, del Departamento de Asuntos Internos del Ayuntamiento, estaba presente. Svetlana Viktorovna Petrova, comenzó el hombre de Asuntos Internos, su voz desprovista de emoción. La investigación ha concluido. Se ha encontrado un patrón consistente de abuso de poder, trato discriminatorio y conducta impropia de un funcionario público. Las pruebas son irrefutables. Svetlana sintió que sus rodillas flaqueaban. Dadas las circunstancias, continuó el hombre, y para proteger la integridad de esta institución, se ha decidido suspensión inmediata de funciones, con efecto a partir de este momento. Se le abrirá un expediente disciplinario que podría resultar en su despido definitivo. Por favor, recoja sus efectos personales y abandone las instalaciones. Suspensión, despido. Las palabras eran como martillazos. El mundo de control y superioridad que Svetlana había construido meticulosamente a lo largo de los años se derrumbó en un instante. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo un silencio atronador en su cabeza. Asintió mecánicamente. El camino desde su escritorio hasta la salida fue el más largo de su vida. Sintió las miradas de sus antiguos colegas, algunas de curiosidad, otras de lástima, algunas incluso de mal disimulada satisfacción. Cada paso era una humillación. Cuando cruzó la puerta principal del edificio de servicios cívicos, el aire frío de diciembre le golpeó la cara, pero esta vez el frío más intenso estaba en su interior. Estaba sola. Su sello oficial, su poder, su identidad, todo se había esfumado. La rabia impotente la ahogaba. ¿Cómo se atrevían? Después de todos sus años de servicio impecable, o no tan impecable. Una pequeña y molesta duda comenzaba a abrirse paso. Timur y Sara se enteraron de la suspensión de Svetlana esa misma tarde a través de una llamada de Alexei Volgin. Hubo un momento de silencio en su pequeño apartamento. Luego Sara abrazó a Timur con fuerza. «Lo hicimos, hermano», susurró Sara, con la voz quebrada por la emoción. «Lo hicimos». No fue una celebración eufórica. Era más bien una sensación de alivio profundo, mezclado con el peso de todo lo que habían pasado. Se había hecho justicia, o al menos una parte de ella. Sabían que esto no borraba las semanas de angustia ni la humillación, pero era un comienzo. Era una victoria, pequeña pero significativa, contra un sistema que parecía diseñado para aplastarlos. Pasaron varios meses. La crudeza del invierno dio paso a una primavera tímida en Gorodén. El kiosco de los Aliyev, sabores del Cáucaso, finalmente estaba abierto. Un nuevo funcionario, más joven y con una actitud notablemente más amable, había procesado su permiso sin mayores complicaciones poco después de la suspensión de Svetlana. El aroma de las samsas recién horneadas y los chebureks crujientes atraía a una clientela cada vez más numerosa. Timur trabajaba en el kiosco junto a su padre, su rostro más relajado, aunque una cierta cautela permanecía en su mirada. Había aprendido que la justicia era posible, pero que a menudo requería un precio muy alto. La pequeña prosperidad que comenzaban a experimentar era dulce, pero siempre estaría teñida por el recuerdo de la lucha. Svetlana Petrova no fue despedida inmediatamente. Tras un largo proceso disciplinario, fue degradada a un puesto administrativo sin contacto con el público, en un archivo polvoriento en el sótano de otro edificio municipal. El recorte salarial fue considerable, pero la mayor sanción fue la pérdida de su poder, de su estatus. Además, como parte de unas nuevas medidas correctivas implementadas por el ayuntamiento para mejorar su imagen tras el escándalo, se le sugirió encarecidamente que realizara horas de servicio comunitario. Y así fue como, una fría mañana de sábado, Svetlana se encontró en la entrada de un centro comunitario para refugiados e inmigrantes en las afueras de Gorodén. Le habían asignado la tarea de ayudar a organizar donaciones de ropa y alimentos. El lugar era bullicioso, lleno de idiomas que no entendía, de rostros que le recordaban demasiado a Timur Aliyev. Se sentía observada, juzgada. Sus viejos hábitos de superioridad y desdén luchaban por emerger, pero aquí no tenían cabida. Aquí ella no era nadie. Era solo una mujer de mediana edad, con ropa barata y una expresión amargada, obligada a clasificar abrigos usados y latas de conservas. Al principio, su resentimiento era palpable. Trabajaba con desgana, evitando el contacto visual. Pero era imposible ignorar la realidad que la rodeaba, las historias de dificultades, la lucha por la supervivencia, la esperanza en los ojos de los niños.
Un día, una joven madre con un bebé en brazos y un ruso titubeante intentó darle las gracias por encontrarle un par de botas de invierno para su hijo. La gratitud en los ojos de aquella mujer